Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo viene esta historia desde hace cuánto tiempo. Primero vamos a mostrar una placa para quienes no tienen ni idea de cómo se compone la familia Etcheverry, sepan. Miren, ahí está la composición. Luis Etcheverry, que fue durante muchos años el director del diario Luis F. Etcheverry, estuvo casado durante muchos años hasta que murió con Leonor Barbero Marcial de Etcheverry. Hoy la viuda y sus 4 hijos son los que están en disputa. La viuda, que es Leonor Barbero, y sus 3 hijos varones contra su hija mujer, que es Dolores Etcheverry. Los hijos varones son Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego. La hija es Dolores Etcheverry. Ellos están ahora disputándose el control de una de las propiedades, que son varias las que tiene la familia en el marco de una sociedad anónima que han formado. Quien entiende seguramente más del tema, porque hasta escribió un libro sobre la historia de una de las empresas de la familia, que es El Diario, es el periodista Jorge Riani, con quien vamos a hablar ahora, para que nos ayude a comprender toda esta cuestión. ¿Cómo estás, Jorge? Está de padre también. ¿Cómo estás? Exactamente. Bueno, sí, dividiendo las tareas, pero firme con este tema que nos ha tenido muy ocupado. Como bien decías, Cristian, bueno, en primer lugar, un saludo para vos, para todos tus seguidores en tu programa, todo tu equipo. En realidad, vos sabés que estuve repasando el propio libro. El libro salió, como bien decís, se llama El Imperio del Quijote, salió hace poco menos de 2 meses, y allí contamos cómo ha sido el derrotero de esta familia tradicional tan ligada al campo, ¿no es cierto? Cómo se inicia esta ligazón con el campo. Digamos que su primera vinculación, su primera relación con la Argentina, una vez que llegaron como inmigrantes los Etcheverry del País Vasco, ha sido con el campo. Desde ahí empezaron a escalar posición, a fijar posición, y desde ahí se fueron a la ciudad, ¿no? Es decir, es una familia eminentemente rural, campestre. Se lo ha conocido al ex gobernador, aquel gobernador que estuvo entre el 1931 y 1935, llamado Luis Lorenzo Etcheverry, como un hombre de campo, con gusto así, ciertamente refinado, un hombre que fue a la universidad pública, que se recibió con medalla de oro, se doctoró incluso con medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires, pero a partir de ahí empieza el ascenso político y social de la familia Etcheverry, y que tuvo, me parece, el clímax, digamos, su vértice más alto, con la acción no tanto pública como privada de su hijo, Arturo Julio Etcheverry, que es el padre de quien vos recién decías, Cristian, aquel director que vos viste también cuando trabajaste en los medios de comunicación ligado al diario, el padre, digo, de Luis Félix Etcheverry, más conocido como Saurí. Luis Félix Etcheverry es padre de Dolores Etcheverry, quien hoy asiste a una historia a la que están, digamos, conociendo todo el país, ¿no es cierto? Pero esta disputa viene de muy lejos. Viene de muy lejos, y te voy a decir una cosa más, Cristian, que el libro recoge, este libro mío, es la historia del Diario de Paraná, pero tiene un capítulo que se llama Los Etcheverry, y allí yo cuento una historia, insisto, salió 2 meses antes de que conozcamos esta situación. Cuento una historia donde don Arturo, que nosotros conocíamos como don Arturo Etcheverry, un hombre nacido en 1906, que fue el que hizo El Imperio, el que hizo del diario el diario más importante, había tenido un episodio bastante similar al que está viviendo Dolores con sus hermanos hoy. Atención con lo que estoy diciendo. Es decir, esto tiene un antecedente familiar. ¿Cómo Arturo, es la historia? El doctor Arturo le decíamos Sí. nosotros, así como sabía que decirle doctor, tenía, digamos, su padre le dejó 400 hectáreas en el departamento de Diamante, en la zona de Strobel. Ahí nace el nombre de las Margaritas. Esto que nosotros tenemos que escribir como noticias, esto de las Margaritas, que es el dueño auténtico, ¿no es cierto?, del campo, nace como una propiedad familiar de Luis Lorenzo Etcheverry, aquel gobernador desde el 31 al 35. Cuando Luis Lorenzo Etcheverry muere, no era un hombre rico, deja como herederas a 6 mujeres, a 6 hijas mujeres, y Arturo Julio Etcheverry. Arturo Julio se queda con el campo. Esto uno lo sabe porque lo han contado sus propios descendientes. Yo, digamos, para hacer este libro tomé como fuente muchos reportajes a muchos integrantes del clan Etcheverry,
algunos por fuera de la familia, pero pudimos reconstruir la historia. Es decir, 400 hectáreas que eran para 7 personas, queda para una sola, que es Arturo Julio Echeverri. Esto mismo ocurrió claro. ahora, ¿no es cierto? Ahora, puntualmente en esta historia de la diferencia entre Dolores, yo sé, vos conociste, además de ser jefe de redacción del diario, tenías una relación cercana con don Luis Echeverri, con el doctor Echeverri. ¿Esta historia familiar de disidencias con la hija, de dónde viene? ¿Y es de siempre o es tras la muerte de él? Es de siempre. No, es de siempre. Ella tempranamente se fue a vivir a Buenos Aires. Apenas terminó la escuela secundaria aquí en la ciudad de Paraná, se trasladó a Buenos Aires, hizo sus estudios universitarios en Buenos Aires, igual que uno de los hermanos Echeverri, el hermano de Luis Miguel Echeverri, el exministro, Sebastián Echeverri, vivió con ella en Buenos Aires. Ya tenían mucho cortocircuito. Nosotros, como trabajadores del diario, por supuesto, como empleados y como periodistas, nos enterábamos por ahí las desavenencias familiares, y en alguna ocasión hemos sabido que el propio Saurí, que era una especie digamos, la persona que cohesionaba, ¿no?, a toda la familia, la que hacía que todo esté nucleado bajo su batuta, una vez que se muere esto se hace mucho más evidente, y si a eso le inyectamos el interés que puede despertar algunos millones de dólares, porque cuando hablamos de eso, cuando hablamos de este botín, hablamos de millones de dólares, por supuesto que esto se magnifica, ¿no es cierto? Dolores es una persona que tiene, digamos, una característica muy, muy puntual, que es la de cierta, podríamos decir, actitud independiente de su familia. No perteneció, como todos los hermanos, a los negocios familiares, sino que se fue tempranamente. Tenía así como un rasgo de rebeldía que uno, por supuesto, cuando la miraba de afuera decía, qué interesante, ¿no? Y qué valiente también, teniendo la verticalidad y la rigurosidad con que fueron criados todos los integrantes del clan familiar. Yo en el libro cuento enorme cantidades de anécdotas respecto o para ilustrar esta forma en que tenían de criar los padres a los hijos. Una forma donde los hijos tenían que ser de carácter duro, ser huraños. Se los crió bajo el rigor del trabajo bastante fuerte, por cierto, en sus vacaciones, y esto llegó hasta incluso a los hijos de Saurí. Cada vez que tenían vacaciones familiares, bueno, había que ir al campo y había que trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, Dolores se, digamos, desenredó un poco de esa tradición familiar, se fue a Buenos Aires, fue periodista del diario La Nación, escribió, nosotros aquí en Paraná siempre veíamos notas de ella filmadas en el diario La Nación, y bueno, expresó sin medias tintas, y como lo estamos viendo, todas sus diferencias, ¿no? Y yo lo escuché el otro día a Luis Miguel decir que, a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención los nombres, Luis Miguel, Juan Diego, casi de películas, ¿no? Pero me llamó la atención también el hecho de que él contó que ella había vivido muchos años en Saint-Tropez y que de alguna manera había cobrado ya parte de su herencia anticipadamente. ¿Sabés si hay algo de eso? Porque el gran tema en disputa ahora es si ella cobró o no cobró la parte de su herencia de la sucesión que le corresponde. Exactamente. Bueno, mira, en principio hay que decir que efectivamente a ella la dejan afuera de la herencia. Eso fue lo inicial. Eso no me lo cuenta Dolores, que me lo contó cuando yo hablo con Dolores como fuente. No solo me lo contó Dolores, sino que me lo contó la misma Leonor Echeverri en una oportunidad en que me convocó a mí a hablar, seguramente sabiendo que yo escribía en otros medios y que podía llegar a querer escribir de esto para que yo pueda tener su versión. Yo en ese momento estaba escribiendo en la revista Análisis, era empleado del diario, yo también ya era corresponsal del diario La Nación, entonces quizás habrá pensado, comentémosle a este periodista porque quizás escribe en otros medios, más vale que tenga nuestra versión. Y ahí la versión que ella dice es que en realidad ella no quería, y su familia no quería, compartir con otros grupos ajenos a las familias sus bienes. ¿Y a qué se refería? Porque yo le pregunté, ¿pero quién sería ajeno? Dolores no es ajena. No, dice, pero hay personas que le rodean, vinculadas a la Iglesia Católica, que tienen este interés, ¿no es cierto? Y aludió a un grupo de Opus Dei. Esto, nunca más se habló de esto, pero hay como un reconocimiento a dejarla fuera. Uno, por supuesto, bueno, Leonor es abogada, todos son abogados y saben muy bien que esto es irrenunciable, el derecho de diferencia, ¿no es cierto? Y después Dolores está casada con uno de los herederos de Ricardo Guiraldes, ¿no?
exactamente, el esposo ella está separada, es Segundo Guiraldes, descendiente de aquel famoso escritor de Segundo Ricardo Sombra. Guiraldes, Segundo Sombra. Claro. Pero te decía, después, digamos, Dolores, si ella es heredera y quiere participar de la tierra con Grabois o con el Opus Dei, una cuestión de ella. Claro. De todos modos, es cierto que asoma cuando vos te pones a mirar detenidamente el video que ella filma, con lo que se genera todo este mar de fondo que estamos viendo en los medios de comunicación. Ella en determinado momento dice, Dolores dice, en el colmo o en el extremo de mi indefensión firmé algunos papeles. A mí eso me llamó la atención, yo dije, ¿no será que hay algunos papeles efectivamente donde se fija la cesión de derechos accionarios de Dolores a otra persona? Esto hoy a la mañana lo decía el juez Flores. Raúl, que a él les tuvieron que acercar todos los papeles. Entonces le acercaron, primero, las actas de una asamblea de accionistas. Los accionistas son Leonor y sus 3 hijos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego, donde se deja constancia de que le entregan 129 hectáreas para Dolores. Pero después, como, digamos, contraargumento, traen un documento donde dicen que Dolores cede eso a una firma, a una sociedad anónima de la que no tengo mayor conocimiento, ¿no es cierto? No sería extraño, habría que ver quiénes son esa sociedad anónima. De todos modos, lo que el juez Flores hoy decía, y a mí me pareció interesante, es que él consideró y dio lugar a la defensa. Cuando digo defensa estoy hablando en el marco de la denuncia que la familia Echeverri le hace a Dolores y a Grabois y toda su gente por usurpación. Digo a la defensa, es decir, al sector de Dolores, le da la razón Flores cuando dice ese documento, cuando menos, es dudoso porque no es una escritura pública, que es como debería ser. Y si a eso le sumamos que Dolores denunció en sede de la justicia federal que firmó bajo amenaza y extorsión, bueno, digamos que hay un elemento ahí como para dudar. De todos modos, yo no estoy en condiciones en absoluto, y no sé quién estaría en condiciones de decir quién tiene la razón. Me parece que acá van a tener que trabajar muchos peritos y van a tener que poner toda la estructura del Estado como para saber efectivamente si esa cesión de derechos se hizo de forma legítima o no. Claro. Pero eso va a complicar un poquito más el panorama, ¿no es cierto? Claro, que es el gran tema en discusión y por el que se está ahora tomando posición tan fuerte de un lado y del otro, ¿no? Por ahí, en los medios nacionales, claro, se quedan con una parte de toda esta historia y no conocen el trasfondo y un poco la historia, que sería interesante que la lean en tu libro, porque además hay muchísimas otras cosas que se me ocurre preguntarte ahora, que por razones de tiempo no puedo, sobre las cosas que han pasado, porque es una familia con una historia increíble, ¿no? Con muchas cosas particulares, con muchas idas y vueltas, con algunas aristas casi novelescas, que está muy bueno conocer. Así que si tenemos tiempo, lo podemos charlar en otro momento, pero por lo pronto recomendamos a la gente que... ¿Dónde encuentra tu libro, Jorge? Bueno, en todas las editoriales, las librerías, en la editorial de Nendija, a través de su página, pueden contactarme a mí a través de las redes, y si no, en cualquiera de casi todas las librerías que hay en la ciudad de Paraná, lo pueden encontrar, El Imperio del Quijote. El Imperio del Quijote, mira qué título. Gracias, Jorge, muy amable. Un gran abrazo.